Bienvenidos a Hora Clave. Cuando una persona está enferma, hacemos dos preguntas. Primero, ¿qué germen, qué virus la está atacando? Pero sobre todo, ¿qué anticuerpos tiene? Porque en verdad nosotros estamos todos llenos de gérmenes, tenemos millones de gérmenes arriba, digamos, viajando por el cuerpo, células cancerosas, todo está dentro. Pero tenemos anticuerpos. Si tenemos anticuerpos, que es como una vigilancia, una policía, tenemos todo bajo control. Ahora, el problema es cuando nos bajan los anticuerpos. Pues entonces el germen, aparentemente más inofensivo, se vuelve agresivo y peligroso. Fíjense, la palabra enfermo, que en latín es infirmus, quiere decir no firme. Es decir, no quiere decir que tiene gérmenes, quiere decir que está débil en sus defensas, tiene bajas las defensas, está infirmus, infirme. Y por eso entonces los gérmenes lo pueden atacar mejor. Digo, esta imagen médica me parece que sirve para entender un poquito la Argentina actual, ¿no? Tenemos un germen, que es la ambición desmedida de poder, el autoritarismo, un poder ejecutivo que quiere todo el poder, quiere quedarse con todo. Es el germen, es un germen conocido en Argentina, ¿no? Varias veces que lo tenemos, es como una enfermedad recurrente. El tema es dónde o cuáles son los anticuerpos para contenerlo dentro de un límite, ¿no? Y yo estoy bastante, digamos, optimista en la materia porque están apareciendo anticuerpos. La sociedad argentina está empezando a mostrar que hay glóbulos blancos, que hay anticuerpos, que hay fuerzas o energías capaces de contener el impulso autoritario que vemos todos los días, ¿no? Fíjense lo que pasó con los radicales, ¿no? Todo el mundo dice, bueno, los radicales K, yo no sé si es K de Kirchner o C de compra, ¿no? No sé si son K o comprados. Hay radicales comprados, importantes, pero son mucho más los que no los compraron. Por ejemplo, hay 187 intendentes K, hay 300 intendentes D, de dignidad. Esos no los pudieron comprar. Hay muchos legisladores que no pudieron comprar. Hasta hay un gobernador que no pudieron comprar. Quiere decir que hay anticuerpos, digamos, en el cuerpo político del país. Han comprado ARIS, pero no todos los ARIS. Entonces quiere decir que hay muchos políticos que tienen dignidad. Y claro, esos como no son noticias, las noticias son los otros, pasan desapercibidos, pero hay que percibirlos. En Misiones, el otro domingo, tuvimos acá a Monseñor Piña, ¿no? Y en Misiones se está produciendo una especie de conjunto, de coalición antiautoritaria. Saben que el gobernador Rovira quiere quedarse con todo, hacer la reelección indefinida, cambiar la Constitución y quedarse hasta que tipo Chávez, hasta que pueda, ¿no? Sin embargo, en Misiones se ha formado el Frente Unidos por la Dignidad. Y ahí hay políticos, sindicalistas, eclesiásticos. Estaba Monseñor Piña, vamos a tener ahora a la hermana Adela Helguera. Hay todo un movimiento de anticuerpos. No quieren ser avasallados. Así que es otra señal que la sociedad argentina está más viva de lo que se supone. Y después tenemos, por supuesto, Bloomberg. A Bloomberg le han hecho cuanta cosa podía hacer, desde amenazar con que no iba a haber seguridad, hasta de Elía hacer que iba a hacer la contramarcha. Le han hecho toda clase, desde que no le funcionan los celulares. Y sin embargo Bloomberg se larga al jueves a su acto, ¿no? De modo que yo no la veo tomar a Argentina, ¿saben? La veo como un cuerpo que tiene un virus, el virus de la ambición de poder ilimitada, y tiene anticuerpos. Podríamos seguir mencionando otros, Estos son los más recientes, los más evidentes en estos días que hemos vivido. Por eso, el televoto de esta noche, yo les voy a pedir un televoto muy especial a ustedes. Hace 2 domingos les pregunté si ustedes apoyaban
la marcha que ya Bloomberg venía anunciando. Y fue abrumador, fueron, no sé, una cantidad enorme de televotos a favor de la marcha. Pero voy a pedir algo más. Voy a preguntar algo más. Le voy a preguntar a usted si usted va a concurrir a la marcha. No es lo mismo, ¿no? Que va a concurrir, no si la apoya desde su casa, sino si va a concurrir el jueves a las 7 de la tarde a Plaza de Mayo por el problema gravísimo que estamos padeciendo de la inseguridad. He tenido muchos llamados de personas que, como yo anuncié el televoto, lo anunciamos hoy en la radio, señores o señoras muy grandes, por ejemplo, de 85 años, que dicen, mire, yo no le voy a poder prometer que voy a concurrir porque, dado que estoy enfermo, no puedo. No. Además hay gente que no está en Buenos Aires, que está lejos. Es como que concurren moralmente, los comprendemos, ¿no? Pero los que les pido que voten es los que van a concurrir el jueves a las 7 de la tarde. De manera que ese va a ser nuestro televoto. Vamos a definirlo ahora con Fernando, por favor. El jueves próximo, ¿usted concurrirá a la marcha de Bloomberg? Si usted concurrirá a la marcha de Bloomberg, llame sin costo adicional al 4110-4181. Si en cambio usted no concurrirá a la marcha de Bloomberg, llame sin costo adicional al 4110-4182. Bueno, y ahora vamos a iniciar esta especie de recorrido de los anticuerpos. Esta noche vamos a recorrer los anticuerpos. Va a estar Bloomberg, vamos a recorrer los anticuerpos que tiene la sociedad frente al autoritarismo. Y estamos en contacto en Misiones. ¿Se acuerdan otra vez en Puerto Iguazú? Estuvimos en contacto con el señor Joaquín Piña, a quien las fuerzas vivas misioneras han constituido algo así como en un candidato a la Convención Reformadora de la Constitución para defender la Constitución, no para atacarla. Y hoy también viene una eclesiástica, que es la hermana Adela Helguera, que está ahí, están viendo ustedes a la hermana Adela Helguera, que también está muy activa en el mismo movimiento por la dignidad que está ocurriendo en Misiones, está en Puerto Iguazú. La llaman, yo no quiero faltar el respeto, la llaman la monja de la motocicleta. Y además no ha podido venir la hermana Adela a Buenos Aires porque se rompió una pierna en la motocicleta. Hermana Adela, ¿cómo le va? Muy bien, gracias, doctor. Bien. ¿Es verdad que esto de la moto? Es verdad que fue una caída y bueno, que ya me estoy reponiendo de eso. ¿Y usted recorre mucho Misiones en moto? Recorría, yo creo que ahora tengo que hacerlo nomás de otra manera. Hermana Adela, ¿por qué se ha sumado usted también, como muchos otros misioneros, a este movimiento para frenar la reelección indefinida que pretende el gobernador Rovira? Bueno, yo creo que como miembro de Pastoral Social y Cáritas, como parte de un equipo que estamos aquí trabajando con el padre obispo Piña, lo que queremos es defender la democracia. Y una de las características de la democracia es la alternancia en el poder. No, la permanencia indefinida no está hablando de esta alternancia, está hablando de un unicato o de un feudo. Desgraciadamente en Argentina hay feudos y en Misiones todavía esto no existía. Se estaba dando una alternancia y parece que queremos interrumpirla y que queremos pasar a otra manera de gobernar. Ahora, hermana, yo lo que veo es que la convocatoria de este Frente Unidos por la Dignidad es muy amplia, es decir, porque usted, por pronto que usted o Monseñor Piña entren como en un proceso de alguna manera político, ya muestra una motivación, diría yo, excepcional, no es normal, digamos, pero además están entrando sindicalistas, políticos. ¿Qué está pasando en Misiones para que haya esta especie de movilización? Y está pasando que es como una reacción. Usted hablaba de anticuerpos y me parece que se trata de algo de eso. Quizá el gobierno ha dado un paso demasiado fuerte y esto ha provocado una reacción que también es fuerte. Decirle no queremos que se toque la Carta Magna simplemente para reformar un artículo, y un artículo que no concierne a todos los misioneros, que no concierne a nuestros hermanos aborígenes que tendrían que estar en nuestra Constitución como está en la Constitución Nacional, y resulta que a pesar de que se le ha pedido al gobernador que se haga un plebiscito, no lo hace,
que no concierne a los que en este momento están luchando por el trabajo. Está todos los motosierristas del Alto Paraná, de la empresa del Alto Paraná. Son 450 que están en paro por sueldos miserables y por otra cosa, que es que no se los deja elegir libremente su sindicato. Se les pide que pasen, que se desafilien de la CTA y que pasen a otro sindicato que es afín al gobierno, UATRE. Mañana, allá en Buenos Aires, en el Ministerio de Trabajo, hay una mesa de concertación entre el abogado de la CTA, que representa a estos más de 300 motosierristas que están afiliados al CTA, y el ministro de Trabajo, incluso creo que también va a ir el señor Fernández. Esto es un momento importante, esto toca a todos. En cambio, una reforma constitucional que toca a 2 personas, se dice que hay 35 millones puestos para que esta reforma se haga. Por favor, todo lo que se puede hacer con esa plata, y se está pensando nada más que en cambiar un artículo para que no sea solamente elegido y después puede ser reelegido por una sola vez, como dice la Constitución ahora, sino que se haga esto, que se lo reforme, que pueda ser de vuelta elegido el doctor Rovira y el vicegobernador, por supuesto. Hermana Adela, buenas noches. Luis Novarecio la saluda. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? La escucho hablar y la verdad pienso en sus colegas religiosos que habitualmente no se inmiscuyen en la actividad política, habitualmente solo en las cuestiones relacionadas con la salud sexual. ¿Por qué usted cree que es el modo de llegar a través de la política concreta como convencional constituyente? ¿Siente que está yendo por el camino de Cristo? No se escucha. A veces no se escucha, pero la Iglesia y Jesús mismo, Jesús no anduvo solamente metido en el templo y Jesús no tiene mucho discurso a nivel de una moral sexual. Lo que habla es de amor, lo que habla es de justicia, lo que habla es de dar pan al hambriento, lo que habla es de vestir al desnudo. Por supuesto que habla también del matrimonio y habla también de ser, que Dios nos ha creado al hombre y a la mujer con un plan que es el del amor y que sean uno solo. Pero la insistencia de Jesús está en la vida del hombre. Y la Iglesia nos dice que la política es la expresión máxima de la caridad, pero no la política partidista. Aquí no estamos en Misiones, ninguno de los que estamos por el lado de la Iglesia, haciendo una política partidista. Es la política en el sentido del bien común. Y esto la Iglesia es ciudadana. Yo soy ciudadana, el obispo es ciudadano. Tenemos que estar luchando para que nuestro pueblo se organice según las reglas de la democracia y no de una, no digo dictadura, pero de un unicato. ¿Ha tenido problemas dentro de la Iglesia Católica, hermana Adela, por decir esto que está diciendo? Yo problemas propiamente no puedo decir. Al contrario, en este momento he recibido, hace poquito se han reunido hermanas y hermanos religiosos en una asamblea, eran alrededor de 100 y me han mandado una carta de apoyo diciendo que sentían que en mi persona todos se sentían como participantes de esto. Nuestro padre obispo ha recibido también una carta de apoyo de los sacerdotes de su diócesis. La Iglesia, por lo menos la Iglesia nuestra de Iguazú, y yo te digo, cuando te decía las religiosas, son del NEA, son 9 diócesis. No, yo creo que la Iglesia quiere también dar su palabra en este momento. Que no lo haga en todos lados de la misma manera, no quiere decir que estemos equivocados. Yo creo que el camino lo tenemos que ir buscando juntos, ¿no? Que tampoco tiene que ser que solamente los religiosos y los sacerdotes y los obispos tengamos que hacer esta lucha, que muchos hermanos bautizados lo están haciendo con nosotros, y cuando nosotros estamos haciendo, pensando en las personas que quisiéramos que estén en la lista del FUD, hemos pensado en muchos luchadores sociales, que no es que participen como tales en la Iglesia, son luchadores sociales que los sentimos como honestos, capaces de no dejarse comprar, porque ese es el error y el horror de la política. Me gustaría...
Me gustaría, contra la gente. perdón, hacerle una pregunta. Según esta concepción, la política es servicio. Y me parece una linda concepción, es más, una concepción necesaria, ¿no? Pero podríamos decir que a la Argentina le cuesta sentir que la política es eso, que en realidad la visión más convencional tiene que ver con la política como lucha por el poder, lo cual también es una dimensión inevitable de la política. ¿Usted qué piensa de la lucha por el poder? Mira, yo creo que tenemos que tener cierto poder para poder cambiar la sociedad, que no podemos siempre estar criticando solamente las cosas, los que hacen mal los otros, pero lo tenemos que tener también como servicio. Eso dijo Jesús. Jesús dice muy claramente que los que buscan, los grandes que están buscando el poder, lo hacen simplemente para dominar. Entre ustedes que no sea así, que el más grande sea el servidor. Entonces tenemos que lograr, y eso es una dimensión de la política como servicio. Es exactamente eso lo que estamos queriendo, no solo predicar, sino poner en acción. Hermana Adela, usted tiene la sensación, yo por supuesto no estoy en Misiones, no lo veo de cerca, pero mi sensación es que esta especie de reacción que ha habido contra la reelección indefinida, y además lo que usted decía, a mí realmente me impresiona que ni siquiera disimulen, ¿no? Porque es un artículo, no quieren transformar nada más que ese artículo. ¿Usted le da la sensación de que hay una reacción general en Misiones contra esa, o es solamente algunas personas más sensibles al tema que se están movilizando? Yo creo que todavía el tema no está instalado en el pueblo, está instalado más entre los dirigentes, pero empieza por algún lado. Ha habido una reacción. Mira, lo mismo ha pasado aquí en Puerto Iguazú. No sé si ustedes lo saben, porque a veces la provincia de Misiones casi se cae del mapa. Estamos en una esquinita de Argentina. Pero aquí hemos hecho hace ya unos meses una asamblea democrática por la verdad y la justicia, porque ha habido un robo abierto, declarado, por parte de la municipalidad. El intendente denunció a sus colaboradores más estrechos y nosotros como Asamblea Ciudadana hemos denunciado al intendente por robo millonario. Esto es muy grave. Gobernantes que han sido elegidos por el pueblo y que traicionan su mandato y que lo que hacen es llenarse los bolsillos. Bueno, hay reacción y se ha constituido aquí una asamblea ciudadana que era por la verdad y la justicia y que hemos manifestado que no queríamos seguir con este gobierno, que queremos controlar a partir de este año y con el gobierno que vienen. Yo creo que se tienen que constituir, por lo menos en Iguazú, estoy segura que eso va a pasar. Los gobernantes tienen que ser controlados por nosotros. No tenemos que dejar más que sigan siendo, desde una votación a la siguiente, los que deciden qué hacen. Ellos han presentado un programa, que lo cumplan, y si no lo cumplen, que les reclamemos. Somos nosotros culpables muchas veces de esta corrupción que ya no aguantamos más entre nuestros gobernantes. Hay una palabra que me gustaría, porque el frente se llama Frente Unidos por la Dignidad, ¿no? ¿Cómo interpreta usted la palabra dignidad en este momento argentino? Bueno, yo creo que la dignidad es esto, ¿no? Es no aceptar que te traten como acá es el clientelismo político, lo que es un cáncer. Resulta que como no hay suficiente trabajo, como los chicos están gritando, papá, quiero comer, y yo no tengo con qué llevarles, entonces dependo del choripán, o dependo del trabajo, o dependo del lote que me van a entregar. Dependo, no soy yo alguien de pie que decide mi vida y que logra abrirle camino a mi familia. Lo que estamos luchando es por la dignidad. La dignidad de, primero, no aceptar que los gobernantes cambien impunemente una Carta Magna en su provecho. Segundo, para que nos pongamos, para que participemos, tenemos que encarar una democracia que no sea solamente representativa. Eso es lo que nos está doliendo, porque no representa más. Una vez que están elegidos ya no nos representan sus intereses. Tenemos que tener una democracia participativa, donde cada ciudadano se sienta constructor de esta patria nueva que queremos. Pero eso no lo tenemos que trabajar. Y parte de la tarea de la Iglesia y parte de la tarea de las otras iglesias, porque no estamos solos, los católicos acá. Los pastores nos han dado un apoyo grande. Y hasta decía el padre obispo
una comunidad judía. Entonces no es solamente una cuestión de un obispo y de una monjita, es una cuestión de la gente que es responsable de su patria y que más allá de la situación que vemos, estamos viendo como solución que todo el mundo se ponga de pie con dignidad y que participe. ¿Usted se siente identificada con la convocatoria de Bloomberg? Bueno, yo creo que es importante la seguridad, pero yo soy testigo aquí en Misiones de algo que yo llamaría casi un genocidio. Hay una generación de jóvenes, de chicos, que no conocen lo que sus padres no tienen trabajo, pero una generación que no conoce eso. Chicos desnutridos, y a veces desnutridos desde el seno de la madre. Chicos envenenados, porque para trabajar sus padres tienen que poner, junto con el tabaco, tienen que poner los agrotóxicos para que ese tabaco se lo compre la misma empresa. Esos chiquitos nacen y al poco tiempo tienen cáncer de cerebro. Todo eso es un genocidio y es una inseguridad muchísimo mayor que lo que puede estar sufriendo la violencia en las calles. Es una violencia estructural que tenemos que cambiar y que solo podemos cambiar cuando haya trabajo, cuando se defienda la naturaleza. Ustedes tienen una idea de Misiones por las cataratas del Iguazú, pero Misiones en este momento es una provincia envenenada. La tierra está siendo saqueada por esto, por los agrotóxicos, por los basurales. Los basurales a cielo abierto, sin una protección que impida que ese veneno penetre la tierra, están tocando hasta las napas de agua. Nos estamos quedando sin agua. Todo esto es genocidio. Entonces, creo que yo adhiero a lo que me estás preguntando, ¿no? A la marcha de Bloomberg en ese sentido, pero más urgente, más vital siento estos otros ataques a la vida. Hermana, la escucho hablar y la verdad que es un regocijo escuchar hablar de la naturaleza, de la seguridad. No puedo dejar de preguntarle qué opinión tiene como religiosa de los últimos casos de abortos de mujeres violadas, discapacitadas. Mira, mi opinión sobre esto es que estos son casos límites y no se puede legislar sobre casos límites. Siempre en este sentido se han hecho opciones que no son generales. Te digo un ejemplo, cuando hay peligro de la vida de la madre y del hijo, la medicina, la moral te enseña a defender la vida de la madre, aunque muera el hijo. Entonces yo creo que estos casos tan dolorosos son casos límites en los cuales hay que aceptar que el chico muera si esto va a significar una posibilidad de vida, tanto para la madre como para la familia. Pero es un caso límite, no se puede hacer de esto una ley. Hermana Adela Helguera, muchísimas gracias por esta conversación y que se mejore de su pierna. A ver si la próxima vez puede venir en vivo acá, ¿eh? No le digo que venga en moto desde Misiones, ¿eh? Yo creo que la moto ya la dejé, pero tengo en mano este bastoncito y con esto se puede hacer mucho también. Muchísimas gracias, hermana. Buenas noches. Gracias a ustedes. Vamos a recordar el televoto, y después vamos a anunciar lo que viene. Si usted concurrirá a la marcha de Bloomberg, llame sin costo adicional al 4110-4181. Si en cambio usted no concurrirá a la marcha de Bloomberg, llame sin costo adicional al 4110-4182. Después del corte va a estar precisamente el ingeniero Juan Carlos Bloomberg. Bueno, saludo a Juan Carlos Bloomberg, también saludo a Susana Garnil, que fue protagonista de otro episodio bastante peligroso, por suerte ese terminó bien. Y es una pregunta práctica, Juan Carlos, de entrada. Está llamando mucha gente, porque diciendo que va a ir, así que, pero aparte de eso, hay unos cuantos llamados que hemos tenido de gente que está o que tiene una edad muy avanzada o que está discapacitada, de Buenos Aires mismo, y que dicen qué hacen. Entonces, uno de ellos sugirió, yo digo usted no sabe lo que voy a decir, sugirió poner velas en las ventanas o hacer algo
que de alguna manera muestre que están con la marcha aunque no puedan concurrir. Bueno, ¿Usted eso qué dice a eso? Me parece muy oportuno, ya lo habían hecho en la primera marcha nuestra, y yo lo que he recibido estos últimos días es gente de distintos lugares del país, dice, nosotros quisiéramos estar ahí, pero no podemos estar, dice, y bueno, yo les digo que se concentren cada uno de ellos en la plaza principal, que estén frente a los municipios, en las ciudades importantes, frente a la Casa de Gobierno, y expresándose de la misma manera, con una vela, simbolizando la vida, y bueno, van a tener previamente, digamos, todas nuestras propuestas, que las puedan leer, que canten el himno nacional, y bueno, que tengan la bendición de algún credo, pidiéndole, digamos, ahí si hay un sacerdote, si hay un rabino, si hay algún evangélico. Y yo creo que es importante, porque eso me pedía, y hoy me llenó ayer de emoción, 300 jóvenes que vienen de Córdoba, y donde me dicen que vienen con una consigna que no quieren ser como le pasó a Axel. Y vienen a Buenos Aires, claro. 300 jóvenes desde Córdoba, y realmente uno ve gente que quiere venir de distintos lugares, de Misiones, también del Dorado, y otros lugares que van a venir, que quieren estar presentes, solidarizarse. Es decir, que se puede cumplir con la consigna, porque si no, parece que Buenos Aires es lo único que importa en el país. Claro. Se puede estar fuera de Buenos Aires y de alguna manera cumplir con la consigna. Correcto, yo creo que eso es importante, que la gente esté presente en las plazas y en la misma hora, y digamos, también, como usted mismo lo expresó, la gente mayor que no pueda salir en su casa encendiendo una vela, simbolizando la vida, y realmente, y la única consigna que tenemos es, estamos en contra de la inseguridad. No queremos en la marcha ninguna pancarta política, queremos el respeto, está todo organizado ya con la Policía Federal, o sea, el orden, digamos, tienen estratégicamente ubicación de personal de civil, ya tienen todo el operativo armado. El lunes vamos a estar a las 6 de la tarde con el jefe de la Policía Federal. También vamos a llevar gente de la Fundación, especialistas de seguridad, para ver todo ese programa. También está organizado el tema del SAME, para que haya ambulancias, como ha sido siempre, para que la gente, si alguien se sienta mal, se descompone, rápidamente pueda atender atención médica. Así que bueno, esperemos que lo único, pedir a la gente que vengan. Si somos muchos, vamos a lograr las cosas. Ingeniero, ¿le pasó que le interfirieron los celulares de Elías, le dijo que iba a hacer una contramarcha, aparecieron afiches? ¿Pasó algo más, entre tanto? Bueno, digamos, ataques, digamos, de todo tipo, ¿no? Realmente, inclusive amenazas que me hicieron, digamos, telefónicas y hacia mi persona, pero digamos, eso no me preocupa porque... ¿De qué tipo, si no soy indiscreto? Bueno, digamos que me iban a limpiar y un montón de cosas más, ¿entiendes? Pero bueno... Yo creo que tienen un problema con Bloomberg, ¿no? Que es muy difícil, es difícil para un político así como entenderlo a Bloomberg, porque Bloomberg no es amenazable. Usted no es amenazable. A usted ya le pasó lo peor que le podía pasar. Entonces, ¿de qué lo van a amenazar? ¿Qué le pueden amenazar de más que usted lo que le pasó perdiendo a su hijo único? ¿Qué más? Sí, realmente por eso yo todo eso lo dejo de lado. Nosotros, nadie nos va a revertir esto, digamos, nosotros vamos a fondo con todo esto, con todas las otras ONG, con las víctimas del delito, y queremos como ciudadanos podernos expresar y poder, ante todo, elevar propuestas, que es lo que queremos para contribuir como ciudadanos a ayudar toda esta problemática de la inseguridad. Pero ¿usted quién piensa que hace las amenazas? Bueno, alguien las envía, ¿no? Fíjese también, querer hacer esa contramarcha en el mismo lugar. ¿Para qué es eso? Para asustar a la gente, ¿no? Para que la gente se atemorice y no venga, ¿entiendes? O sea, es toda una estrategia, ¿no? Ahora, ¿eso es de Elías solo o sube más en la decisión? Bueno, desconozco. Yo le he hablado al ministro del Interior, digamos, nosotros lo que nos interesa es que esto se haga en un máximo marco de la seguridad, como lo hemos hecho en los otros casos. También en su momento hicimos lo mismo con la Policía Federal. Esto es copiar lo mismo que hemos hecho otras veces, ¿no? Susana,
usted, ¿en qué carácter concurre usted al acto el jueves? Digamos, ¿qué siente que está representando usted en el caso del acto y otras personas en su situación? Sí, después de lo que nos pasó, cuando nos pasó el secuestro de Nico, me sentí una víctima terrible. A lo largo de estos 2 años he estado en contacto con tantísimo dolor, tantas familias destruidas, que ya a esta altura no me considero más una víctima. Creo que tuve mucha suerte, tuvimos mucha suerte. Y entonces me siento una ciudadana común, amenazada como todos los ciudadanos por un problema que está absolutamente fuera de control. La inseguridad yo creo que está descontrolada. Yo creo que la prevención del delito, si se realiza, evidentemente no da resultados. Y la aplicación de la justicia, cuando se aplica, bueno, vemos todos los días gente excarcelada que no vacila en 24 horas en volver a cometer un delito y mata a una persona. O sea, esos 2 aspectos, que es lo que pedimos, seguridad y justicia, están absolutamente fuera de control. Entonces, como ciudadana digo, alguien tiene que hacer algo, alguien que tenga el suficiente poder y que tenga los medios, tiene que tomar el tema y decir, yo voy a resolver este problema. Y para eso me parece elemental, primero, reconocer la gravedad del problema. Como médica, cuando hago un diagnóstico, le trato de poner un grado de gravedad. Y si es muy grave el problema, como yo creo que es en este caso, hago lo que se llama la interconsulta. Entonces, yo creo que habría que convocar a todas las puntas que tienen que ver, sociólogos, legisladores, juristas, todas las personas que de alguna manera tienen algo que aportar a este problema, y todos juntos hacer una verdadera política de Estado, algo que trascienda a los gobiernos, que se mantenga, pero que sea acorde a la realidad que estamos viviendo y a lo que la gente está pidiendo. Entonces voy a la marcha, porque cuando alguien me pregunta, ¿vos pensás que esto va a cambiar? Yo digo, yo no sé si va a cambiar, pero yo, si algún día, y Dios no lo permita, me encuentro en una situación terrible de víctima de algún familiar mío muerto, por lo menos voy a tener la conciencia tranquila de que hice lo que estuvo a mi alcance. Y por eso es que digo, ir a esta marcha es una manera de que cada ciudadano ponga su granito de arena, decir, yo hago acto de presencia, yo pedí, y bueno, después está en manos de los que realmente tienen el poder de hacer las cosas. Una muy breve, ingeniero. Hoy usted hace una marcha, va a hacer un petitorio, cambios del sistema penal, y esta misma semana se va a presentar una reforma al Código Penal que contradice lo que usted va a pedir. ¿Cómo sigue? Digo, pues parece que el gobierno no va por la línea de lo que usted pide. Bueno, digamos, si somos muchos los ciudadanos que nos vamos, estar en contra de ese anteproyecto de reforma de Código Penal, el gobierno seguramente va a hacer caso, porque si no, en las próximas elecciones la gente va a votar a otra gente, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta más ustedes? ¿No? Bueno, le deseo el éxito de la marcha por todos nosotros. Estamos recogiendo los televotos, hay mucha gente que dice que va a ir. Le voy a pasar lista después yo el jueves a todos los que dicen que van a ir. Pidiendo los teléfonos. Y yo creo que es una forma de participar, ¿cierto? Porque ser ciudadano no es solamente cada 2 años poner un voto, es algo más. Y ustedes lo están haciendo. Yo por la parte he tratado de apoyarlos en todo, porque creo que la ciudadanía, cuando una cosa no se resuelve, tiene el derecho y el deber de peticionar civilizadamente, como va a ser esto. Esto va a ser civilizado, con velas, en silencio, como fueron todas las anteriores. De manera que espero que todo salga bien, Así que los felicito por la iniciativa. Muchas gracias. Bueno, vamos a repetir el televoto y después les digo qué hacemos. El jueves próximo, ¿usted concurrirá a la marcha de Bloomberg? Si usted concurrirá a la marcha de Bloomberg, llame sin costo adicional al 4110-4181. Si en cambio usted no concurrirá a la marcha de Bloomberg, llame sin costo adicional al 4110-4182. Bueno, ahí está, Susana está mostrando la invitación. Ahí está, ahí se la ve. En el próximo bloque vamos a tocar el tema que se tocó muy tangencialmente con la hermana Adela, porque estamos con el tema del aborto. Saben que ha habido 2 abortos aprobados en lo que decía la hermana, situaciones límite. Y la Iglesia defiende enérgicamente el derecho a la vida, y nos va a explicar la posición de la Iglesia Monseñor Aguer,
en el próximo bloque. Ustedes saben que el Monseñor Héctor Aguer es arzobispo de La Plata, es una de las personas más importantes, creo yo, de la jerarquía eclesiástica argentina. Y por eso, Monseñor, lo invité, porque recién hablábamos con la hermana Adela Helguera en tema de aborto. Hay casos límites, es decir, hay casos que uno diga, no sé qué hacer, porque pasó estos 2 abortos en Guernica, provincia cerca de La Plata, creo que es Guernica, y en Mendoza, que finalmente 2 madres discapacitadas y violadas se les autorizó a los médicos a producir abortos, ¿no es cierto? Después también hablábamos con la hermana de esos casos que puede haber en que el médico tiene que elegir entre la vida de la madre y la vida del hijo. Son situaciones límites que alteran en cierta forma el principio general de defender la vida del embrión, la nueva vida. Los 2 casos, el de Guernica y el de la provincia de Mendoza, no están en esa situación límite a la cual tradicionalmente se ha aludido cuando se hablaba de salvar la vida de la madre. Estos casos eran 2 mujeres jóvenes, discapacitadas, violadas, con un embarazo ya muy avanzado. El niño de Guernica entre 5 y 6 meses, y el otro creo que 3 o 4, por allí no más. Basta que uno, por medio de una ecografía tridimensional, observe la vida de ese niño, verá que a los 4 meses se le puede observar chupándose el dedo, bostezando, sonriendo, y se ha filmado esa película del doctor Nathanson, El grito silencioso, en la que se advierte cómo reacciona el bebé cuando es agredido en el intento de aborto. Entonces estos 2 casos no creo que sean casos límites, son casos bien claros, con toda la ternura, la compasión que se puede tener por esas 2 mujeres jóvenes, con toda la ayuda eficaz y la cercanía afectiva que habría que brindarles, habría que haber pensado en el niño. Y lo que yo he observado en el curso de todo esos 2 casos es que del niño no se hablaba, ni hablaban los periodistas, ni se referían a él los abogados, ni las ONG que intervinieron, ni los funcionarios del orden nacional y provincial, del Ejecutivo y del Legislativo, que hacían alusión al tema, ¿no? Ahora, el caso que usted citaba, el del eventual peligro de la vida de la madre, es un caso clásico que hoy día ha quedado prácticamente superado por los avances técnicos de la medicina, de manera que esa opción no se da más. Lo que sí puede ocurrir, por ejemplo, que una enfermedad que afecta a la madre requiera un tratamiento del cual puede seguirse, no como un fin deseado, sino de un modo indirecto, la muerte del embrión. Eso ya es otra cosa. Eso ya no sería un aborto. Nos estamos refiriendo siempre... El aborto implica la intención del aborto. Nos estamos refiriendo a lo que se llama el aborto procurado. Es decir, la deliberada intención ejecutada de suprimir al embrión. Y llamamos al embrión, a mí me gusta decir al niño, porque hoy día está claro que tenemos certezas científicas y certezas jurídicas acerca de que el fruto de la concepción humana, desde el instante de la fecundación, es ya el niño que va a nacer 9 meses después. El profesor Lejeune decía que en el cigoto de 1,5 milímetros se encuentra toda la información genética que constituye la identidad de esa persona, varón o mujer, destinado a ver la luz del sol 9 meses después. Es una vida en ciernes, pero es una vida. Sí, en ciernes. En ciernes, yo no diría en ciernes. En ciernes comparado con el niño que camina por la calle. Pero cuando hablamos de información genética, estamos refiriéndolo a lo que hoy la ciencia dice acerca de la identidad biológica de una persona. Además, el desarrollo del embrión en el seno de la madre sigue su propia ley, tiene una cierta autonomía, digamos así, depende para su alimentación y crecimiento de la madre, obviamente, pero es un ser autónomo, que tiene su principio intrínseco de desarrollo. Ahora, dígame una cosa, monseñor,
Yo pienso igual, es decir, el testigo mudo de todo esto era el niño, ¿no? Y era una víctima que fue finalmente sacrificada, por supuesto sin poder emitir opinión ni oponerse a lo que le iban a hacer. Pero usted sabe que el voto del doctor Eduardo Petillani en la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires aludía precisamente a eso. Decía, nosotros hemos escuchado a la madre, a la familia de la madre, hay que escuchar al niño. Y esto hoy es posible, gracias, como digo, a una ecografía tridimensional, escuchar en un sentido, digamos, metafórico, pero ver al niño y observar sus actitudes. Ahora, ¿por qué no se lo escucha al niño? Yo creo porque hay ciertos prejuicios en este sentido que se han extendido enormemente en la sociedad argentina. Usted hablaba al principio del programa de gérmenes y anticuerpos. Yo creo que el germen aquí es una especie de derrumbe del sentido de la vida, por el cual la persona humana es degradada a la condición de objeto, pierde su subjetividad. Y esto se da en el caso del aborto, se da también en cuanto a la proliferación de delitos horribles, impunes, el problema tan meneado de la inseguridad, y se da también en la pobreza extrema, los casos de pobreza extrema y las situaciones a las cuales aludía la hermana Adela en Misiones, que se ven en tantos lugares del país, en el conurbano bonaerense o platense, ¿no? Es decir, hay una especie de germen que es esta, la posibilidad de que el hombre, en la concepción, en la consideración que tantos hacen de él, caiga de su situación subjetiva de persona y sea considerado un objeto. Y yo noto también que hay anticuerpos respecto de esto y hay que fomentar estos anticuerpos. Yo creo que la conciencia profunda del pueblo argentino está muy arraigada en esta idea de origen bíblico acerca de la subjetividad de la persona humana, de su dignidad y sus derechos fundamentales. Y hay que insistir en que si cae el derecho a la vida de toda persona humana, no se sostienen ninguno de los derechos humanos. Monseñor, le voy a trasladar una crítica que oigo bastante sobre la posición de la Iglesia en esta materia, no en tanto en cuanto al aborto, pero hay quienes dicen, bueno, pero la Iglesia tiene que elegir. Si va a estar contra el aborto, no puede estar al mismo tiempo y con la misma energía contra la anticoncepción, por ejemplo, contra el preservativo, digamos. Porque evidentemente cuanto menos prevención se haga en el momento de la concepción, más problemas va a haber y más tentaciones de hacer abortos. Bueno, lo que pasa es que, como el Papa Juan Pablo II explica en su encíclica Evangelium Vitae, es la misma mentalidad la que sostiene la posición abortista y la posición anticonceptiva. Es decir, una incomprensión acerca de la naturaleza humana y del sentido de la sexualidad en ella, ¿no? Pero la Iglesia no está en contra de una educación sexual y allí está la cuestión fundamental. Lo que pasa es que nosotros hemos reaccionado ante proyectos de educación sexual que consisten en información parcializada y reparto de anticonceptivos y preservativos. Añadiría que los anticonceptivos hormonales normalmente en circulación tienen un efecto potencialmente abortivo y muchos de ellos lo advierten en el prospecto respectivo. Dicen que si a pesar de ese anticonceptivo se lograra la fecundación, el medicamento impide la anidación del fruto de esa concepción y por tanto lo descarta. O sea que tiene un efecto abortivo. Por no hablar también del DIU, que incluso la Academia Nacional de Medicina ha declarado que debe considerarse abortivo. Así que no hay contradicción en eso. Nosotros pensamos, porque ¿cuál es el punto fundamental? Es una concepción integral de la persona humana. Y es esta misma concepción integral de la persona humana que está en la base de la doctrina social de la Iglesia. A veces se dice también que la Iglesia está obsesionada con las cuestiones moral sexual. De ninguna manera, nunca ha sido así. Y las menos veces interviene uno sobre esos temas. Lo que pasa es que se ha perdido muchas veces el sentido de la sexualidad humana en una concepción integral de la persona. Pero la doctrina social de la Iglesia, por lo cual nosotros hablamos acerca de cómo debe ser la vida política, cómo debe organizarse la economía mundial y dentro de cada país, cómo debe insistirse en la justicia distributiva y general, todo eso está fundado en una concepción integral de la persona. Entonces, cuando se juzga la posición de la Iglesia respecto del aborto, habrá que tener en cuenta también lo que significa nuestra doctrina social. Ahora, fíjese, Monseñor, que también los que tratan de defender la idea del aborto en situaciones así extremas, subrayan mucho las condiciones sociales de la mujer
que a veces enfrenta el aborto. Es decir, no es una señora egoísta que no quiere tener el cuarto hijo y wow, chao, tiene aborto, sino que muchas veces es una persona muy pobre, que por ahí ha sido abusada, por ahí ha sido violada. Entonces dice, bueno, defender o digamos, criticar el aborto en esas circunstancias, ¿implica una falta de sensibilidad social? Yo creo que muchas veces esa crítica se hace desde una perspectiva ideológica y de un partido tomado anteriormente que es antivida. Lo que hay que criticar son esas circunstancias de postración que vive tantísima gente en la Argentina. Entonces, el ministro de Salud de la Nación ha dicho también que, y el ministro de Salud de la provincia, que una legalización del aborto facilitaría que las mujeres pobres que se encuentran en esas circunstancias que usted describe podrían recurrir a un aborto en condiciones asépticas y no podrían en riesgo su salud. Y dice también el ministro de Salud de la Nación, bueno, él ha cambiado mucho las cifras, ahora dice que son entre 500.000 y 700.000 abortos al año, el año pasado decía que eran 800.000, yo me pregunto por qué no hace algo para que las mujeres ricas que abortan no lo hagan, ya que esto todavía es un delito en la legislación argentina. Además es sabido, y eso lo explicó muy bien el doctor Nathanson después de su conversión a la defensa de la vida, es sabido que los partidarios del aborto siempre han hecho propaganda en favor de su legalización, multiplicando las cifras por 10, cosa que no ocurría. Y de esa manera se ha logrado, por ejemplo, en Estados Unidos, lo comenta el doctor Nathanson, a partir del famoso caso Roe Wade, ¿no es cierto?, en el año 73. Ahora, ¿no será que a mí la sensación que me da es que ya casi no se discute que la vida empieza en la concepción? Ya han perdido esa batalla, me parece a mí, ¿no? Ya, sí. Antes vio que se decía, no, la vida empieza a los 3 meses, pero hoy ya con esto mismo que se ve, me parece que ya, el pacto de Costa Rica, ya no se discute más que la vida empieza ahí. Quizá es una cuestión de sensibilidad. Yo creo, como no se ve al niñito en los primeros estadios de su desarrollo, pero si uno puede ir siguiendo, ¿no?, ecográficamente el desarrollo del embrión desde el inicio, se da cuenta que hay una continuidad allí que es imposible interrumpir. Entonces es una cuestión de sensibilidad y por eso me parece que hay que atender mucho a ello, ¿no?, y explicar sobre todo esas circunstancias que usted decía y que afectan tanto, a mí también me afectan. Por supuesto, estos 2 casos recientes, yo me he sentido muy atribulado a causa de eso. Y mucha gente, y se ha ofrecido espontáneamente mucha gente para acompañar a esta familia, para ayudarlas en todo. Y además para hacerse cargo del niño en el caso de que no quisieran conservarlo, ¿no? Ahora yo me pregunto, ¿cómo habrán matado a este niñito de Guernica? ¿Usted sabe cómo se hace eso con un chico de 5 o 6 meses? ¿O han inducido el parto? ¿O han hecho una mini cesárea? Probablemente le aplastaron el cráneo para sacarlo con mayor facilidad, o le han absorbido la masa encefálica, lo dejaron morir sobre una mesa como si fuera un amasijo de células, como si fuera material descartable, patológico. Y eso es una persona humana. Ese chico no ha tenido ni nombre ni tumba. Es alguien como si no hubiera existido. Monseñor, la última pregunta que quería es esta. Yo hace poco estuve en el Vaticano en una reunión y había causado cierto impacto algunas opiniones que decían que en el fondo, porque lo que le pasa a Ginés González García, que ha hecho el preservativo un ícono. El preservativo nos va a salvar todo de todo. Todos los males se curan con el preservativo. Pero hubo personas que dijeron, no, bueno, es un mal, pero es un mal menor. Por ejemplo, supongamos que haya un marido y mujer que uno de ellos tenga SIDA. Tienen que usar preservativo, porque peor sería contagiarse. Es decir, ¿puede pensarse en el preservativo por lo menos como en un mal menor en ciertas situaciones? Eso es una cuestión particular y es un caso de conciencia de la persona concernida. El problema es que en función de ese caso no se puede hacer una campaña de educación sexual. Y esto es lo que se está haciendo en la Argentina. Además, el ministro evitó decir qué índices de falla, de deficiencia tiene el uso del preservativo, no solo por su uso incorrecto, sino aún con el uso correcto por defectos del propio material. Todo eso
ha llegado a publicarse y se cuenta entre 5 y 18%, no es poca cosa, ¿no? Yo creo que esa promoción del sexo seguro está ocultando la incapacidad de comprender profundamente el problema y de encaminar a nuestros jóvenes por una senda de auténtica educación integral. Usted sabe que la impresión cuando usted contaba recién que habría que ver un aborto, a ver que ese chico de 3, 4 meses, 5 meses, ¿cómo hacen para que no exista más, digamos, ¿no? ¿Sabe qué me hacía a mí, la impresión que me hacía la conversación? Cuando uno critica la pena de muerte, ¿no es cierto? Porque evidentemente, si hay un tiroteo entre la policía y los ladrones, uno mata al otro, bueno, es como que se encaliente. Pero la muerte fría, deliberada, por pasos, que el condenado va, lo llevan, le ponen el casquete, esta cosa es terrible la impresión. Y me da la sensación de que un aborto programado da la misma sensación, es algo frío, deliberado y que culmina matemáticamente en la muerte de un ser humano, ¿no? Mire, Julián Marías solía decir que de las 3 grandes calamidades del siglo XX, el aborto, el terrorismo y la droga, lo peor de todos era el aborto. Y decía más que la masacre cotidiana que se comete mediante el aborto era una calamidad mayor que las 2 guerras mundiales y mayor que las producidas por los dos grandes totalitarismos del siglo XX. Y a propósito, yo recuerdo que haber leído, cuando terminó el juicio de Nuremberg, ¿no?, cuando se vieron allí las calamidades que habían ocurrido, alguien le preguntó a un juez, ¿cómo es posible que se haya llegado a tanto? Y él contestó, eso comenzó la primera vez que se condenó a un inocente. Y yo creo que este es el caso. El aborto implica la condena a un inocente. Monseñor, muchas gracias por esta conversación. Vamos a recordar nuestro televoto y después le digo que viene. El jueves próximo, ¿usted concurrirá a la marcha de Bloomberg? Si usted concurrirá a la marcha de Bloomberg, llame sin costo adicional al 4110-4181. Si en cambio usted no concurrirá a la marcha de Bloomberg, llame sin costo adicional al 4110-4182. Vamos a tener un debate en el próximo bloque de un tema también muy delicado que tiene que ver con la vida y la muerte, porque algunos padres de Cromañón, muy heridos por la muerte de sus hijos y la aparente impunidad de algunos responsables, han amenazado a su vez de tomar acciones directas de violencia si no se les hace justicia. Y eso es lo que vamos a debatir después del corte. Bueno, ustedes saben que siempre en este programa hemos tenido un particular respeto por los padres que sufren pérdidas. Lo hemos tenido con Bloomberg, con tantos otros, ¿no es cierto? Y lo hemos tenido también con todos los padres de Cromañón, que han sufrido esta terrible tragedia. Y bueno, hay algunos padres de Cromañón que tienen la sensación de que no se está haciendo justicia como debería haberse hecho, que se sienten como defraudados con la justicia. Y algunos de ellos en su enojo han llegado a sugerir que si la justicia no actúa, van a actuar ellos. El caso de Ricardo Rigui, que está con nosotros, ¿qué tal, Ricardo? Y vamos a poner una placa a lo que dijo Ricardo Rigui, porque muestra un estado de disgusto profundo con la justicia argentina. Ricardo Rigui señaló que si la justicia se deja influenciar por el poder político, entonces haré justicia por mano propia. Seré como el vengador anónimo. Ricardo, ¿cómo llega a este estado de ánimo usted, digamos? Es muy duro todo esto, porque en la forma que soy yo, en la forma que fui educado, y junto a mi señora, cómo hemos educado a nuestros hijos, a Emiliano, que era nuestro hijo mayor, yo tengo instrucción para hacer todo lo que dije. Tengo instrucción, sé cómo hacerlo. Pero si a 20 meses estamos pidiendo a grito que actúen las instituciones porque es lo que hay que preservar, pero no así los elementos corruptos que están dentro de las instituciones. Por sobre todas las cosas, el pilar básico que es la justicia. Entonces, nosotros vemos que si bien tenemos las instancias, después de la instrucción, la Cámara Criminal y Correccional y nuevamente otro tribunal de alzada, pero vemos que todo esto se está dilatando, se está entorpeciendo y en sede penal
se debe sancionar a las personas, y no lo hizo la Cámara. Entonces, la Cámara direccionó la instrucción, y así estamos viendo que con el tema de funcionarios o las implicancias políticas, como han ocurrido en décadas en la Argentina, no tenemos justicia. Entonces, yo digo, les enseñé a mis hijos, los educamos de la mejor forma posible, nos están empujando hacia un abismo institucional. Entonces, desde el abismo uno puede cometer delitos. Entonces, digamos las cosas como son. Los papás no somos todos iguales, reaccionamos en forma distinta y muchas veces dentro del dolor cometemos a veces algunas expresiones verbales que no son las correctas. Pero desde las instituciones no se está haciendo nada para cambiar todo esto, al contrario. Usted fíjese que la doctora Croto, en el último escrito que le presento, le digo al secretario, el primer día hábil, cuando termina el mes de feria, pedimos la recusación. La doctora Croto se quedó trabajando hasta el sábado y el domingo en tribunales para sacar un sobreseimiento. No es que el pedido de indagatoria lo pidió Ricardo Rigui, lo pidió el fiscal, lo pidieron todas las querellas y en distintas... por distintos motivos o causales. O sea que hay más de un fundamento. No se puede tomar a la ligereza como lo ha hecho en la instrucción. Todo lo que no se eleva a juicio en la instrucción, usted sabe dónde termina. En la nada. Y esto no es así. Acá hay muchas responsabilidades. A mi hijo me lo dejaron morir porque por no recibir una asistencia primaria adecuada, mi hijo muere. Mi hijo tenía 9,6 de monóxido de carbono en sangre, 0,26 de ácido cianhídrico. Ninguna de las dos son causales de muerte. Muere por obstrucción en las vías aéreas respiratorias. O sea que se han dicho tantas mentiras, tanto en la legislatura, como lo que hizo la doctora Croto, porque fíjese, hasta el error que comete la doctora Croto lo libera al doctor Ibarra para que salga nuevamente a arengar políticamente como lo ha hecho, con un sobreseimiento. Pero le queda pendiente todo el área de seguridad, todo el área, perdón, de salud. Entonces, digamos las cosas como son. Yo no soy abogado, pero eso no significa que no conozca derecho y que no conozca de leyes. O sea, no insulten más nuestro intelecto. Lo que estoy diciendo es que quiero justicia, quiero que funcionen las instituciones y desde ellas realmente aplicar la pena que corresponde a cada uno de los imputados. Nos han dejado para respetar la Constitución, por ejemplo, por derechos, a personas en la calle, digamos que lastiman más todavía nuestros sentimientos, en el caso del conjunto, subirse a un escenario, ver todo eso, que provoca más dolor porque estamos viendo gente que está saltando, festejando y nosotros con nuestra angustia, o sea, la alegría que pueden causar a los seguidores 2 horas no justifica un segundo de agonía de mi hijo en la oscuridad, respirando todo eso y teniendo una responsabilidad penal y queremos que sean juzgados. Y ahora obviamente lo elevaron a juicio oral, lo que me parece muy correcto. Ricardo, sí. Lo escucho hablar y me parece que lo que usted había dicho, que iba a ser el vengador sí. Privado, fue una expresión, una metáfora. ¿No piensa usted tomar justicia por mano propia? O sea, sinceramente, los papás estamos, digamos que en el borde, orillando el delito. Y es que nos sentimos empujados y defraudados por un poder político que ha permitido al doctor Ibarra más de una causal en la legislatura para destituirlo. Lo han destituido por mal desempeño en la función pública. Pero han cometido lo más grave que pueden cometer, que es no haberlo inhibido, porque es lo que corresponde. Una persona que es destituida por mal desempeño mal puede ejercer una función pública. Entonces dejan a una persona, la jueza le da la libertad necesaria para que él salga a expresar, yo no tengo responsabilidad de nada, y eso no es así. Nosotros no somos tontos. Le hemos dicho a la doctora Croto, en palabras muy duras se lo he dicho yo, porque pude ingresar ese día donde hubo desabruptos por la intransigencia de la doctora de recibir a unos padres. La doctora recibe a los padres en el carácter humanitario. Yo no quiero que la doctora me reciba a mí en carácter humanitario. Yo no voy a hablar del problema de la salud de ella, porque el motivo principal es su salud. Yo necesito hablar en términos procesales con mi abogado. Entonces, no nos tomen de tontos. Se lo he dicho a la Cámara, a los 3 jueces, que renuncien al poder judicial, no a la causa, por corrupto y por considerarlos parte de la criminalidad que mató a mi hijo. Estos señores jueces están siendo dirigidos por el poder político, en este caso del Ejecutivo, o del doctor Ibarra no va a hacer todo este movimiento. Nosotros no somos tontos. Entonces lo que estamos pidiendo es justicia, porque la justicia no la puedo tomar por mano propia. Si la tomo por mano propia, soy más delincuente que ellos. No es lo que le enseñé a mi hijo ni a los 3 chiquitos que yo tengo. Mira, mi opinión es aclarado un poco que no es tan vengador,
estamos todos de acuerdo en que tiene que aplicarse la vigencia de la ley. Acá creo que hay una garantía, que es esto. Acá hay un fiscal de primera instancia, intervino en 3 jueces de instrucción, después intervino la Cámara, después intervino 3 jueces de la casación penal, ahora va a haber otro juez de tribunal oral, 3 jueces más de tribunal oral. Es decir, el sistema judicial no está centrado en la doctora Croto. El sistema judicial está repartido en un montón de jueces que se controlan y recursos, y esto va a terminar el día de mañana en la Corte. Es decir, hay un montón de pesos y contrapesos, y jueces y fiscales, y partes querellantes, y abogados defensores de distintas áreas de los imputados, que son quienes se van controlando y quienes se van viendo. Porque yo creo que a la larga, con todos los déficits que tiene la justicia, con todos los déficits de estructura, una investigación tan compleja como esta, con muchísimos cuerpos de expediente, muchísimas cuestiones que fueron surgiendo de la propia investigación, elevar la causa a juicio oral en este lapso tan rápido es un logro de la justicia en general. Que haya habido tanto debate también es un logro de todas las partes en general. Uno podrá estar de acuerdo o no con los fallos, eso pasa siempre. Siempre hay una parte que está disconforme con un fallo. Pero hay muchas instituciones y muchos organismos dentro del propio Poder Judicial cuya idoneidad yo no permito poner en duda, ni de la doctora Croto, que es una, desde mi óptica, muy buena juez, que están funcionando y van a funcionar. Y en el debate oral va a salir a la luz, por la bondad que tiene el juicio oral, un montón de cosas que no se han podido tal vez ver suficientemente, como bien dice él, en este marco de un proceso Mariano, yo digo, ¿no? Lo que él dice, de alguna manera, es congruente con la imagen que tiene el público. Porque el público tiene la imagen de que en la justicia... Fíjese lo que pasó con el tema de la AMIA, 12 años, tuvieron que... Es decir, son episodios... Lamentablemente la justicia, no cabe duda, lo dice la misma Asociación de Magistrados, se siente absolutamente desprestigiada. Es decir, ¿por qué? Porque lo que sale a la luz es lo malo. Hay muchas cosas que son buenísimas de los jueces y no salen a la luz. Uno pasa hoy un domingo por tribunales y estoy seguro que había muchos jueces con la luz prendida trabajando, y esos jueces no salen en los diarios. Hay un montón de jueces que toman colectivos, están en los subtes, nadie los conoce porque no pueden irse en taxi, y esos tampoco los conocen, y están trabajando. Lamentablemente trascienden las desafortunadas actitudes de la justicia. Los jueces con juicio político, los jueces ricos y demás, pero hay un enorme batallón que tiene una gran calidad moral de jueces, que son jueces no desconocidos. Sin ir tan lejos, hoy ha habido una gran renovación en la justicia con jueces muy jóvenes, camaristas nuevos muy jóvenes en materia de la justicia ordinaria preferentemente, que hace que la justicia vaya a funcionar. Casación son jueces incuestionables todos. En la Corte los jueces que han nombrado tanto Zaffaroni como Carmen Argibay en materia penal también son jueces que uno podrá estar de acuerdo o no con cierto criterio, pero nadie puede dudar de su honorabilidad. Pero lamentablemente sí, eso no trasciende. O sea que no podríamos sostener la hipótesis de una manipulación política. Yo, si la sostuviera, yo actúo como parte querellante en la causa, lo primero que hago es denunciarla judicialmente con pruebas. Es decir, a mí dudo, honestamente, conociendo los jueces y lo que conozco de la causa, no cuento con los elementos de juicio que tal vez tenga Ricardo como para poder sostener esa imputación. Y es más, a mí me parece que desde el fiscal hasta la juez que tocó, hasta los jueces que prosiguieron en esta causa, hasta la Cámara y la Casación, de años de trayectoria son jueces intachables. Yo quiero agregar algo. En el cuerpo 94, doctor, no sé si está en auto, si tiene más o menos... ¿Hay algo? Por eso dije, no cuento tal vez con información, pero lo que sí haría es hacer la denuncia. Hay cuestiones que rozan el prevaricato. Y acá estaría hasta el mismo fiscal y los mismos camaristas. Acá hay cuestiones muy delicadas en esta causa. Yo vuelvo a reiterar, no quiero meterme en terminología porque no tengo su profesión. No, lo que yo creo que hay que hacer, Ricardo, es que salga a la luz esto. Hemos investigado y el doctor Ibarra, con esto de las cajas que aparecieron, yo quisiera verle la cara a la doctora Croto en este momento. Yo me la agarro con la instrucción, porque esta doctora nunca tendría que haberse sido... A ver, está bien, estaba de turno, pero una causa como esta, 4, usted dijo 3, 4 subrogantes tuvimos, 4. Es una vergüenza esto. Y el doctor Luchini mantuvo el homicidio hasta el último día y le daban la dirección en la Cámara.
Nosotros estamos cansados, estamos hartos y ya no toleramos más nada. Yo creo que el Poder Judicial, a la misma Corte Suprema, le hemos escrito a los 7 ministros que no escriban la palabra impunidad con la sangre de nuestros hijos. Acá queremos a todos los responsables en sede penal. Una cosa fue el fuero político, pero en la justicia realmente queremos que se administre justicia y no lo que están pretendiendo hacer. Acá hay responsables políticos que tienen responsabilidad penal. Y esta responsabilidad la van a tener que hacer como cualquier hijo de buen vecino, porque resulta ser que en la Argentina tienen que cortar una vía para que venga una fiscal y decirle que eso es delito. O sea que la voz del pobre no es oída, no es escuchada, no hay justicia. Entonces digamos las cosas como son de una vez por todas, terminemos con la corrupción judicial y la gran corporación judicial y la gran corporación política, y mezcladas terminamos que casi 20 casos, los principales en Argentina, no hubo un preso, entre ellos la AMIA. Entonces no podemos hablar bien del Poder Judicial. Acá hay que decir las cosas como son. Ojo, y le voy a decir algo más, de los organismos que investigan. Le voy a decir algo más grave, por ejemplo, el tema de Ibarra, el tema de las cajas estas que aparecieron documentos. El comisario inspector Giral perdió su hijo acá. Y apareció un teléfono celular en el mes, a los pocos meses, con amenazas. El comisario inspector Giral se reunió con Ibarra, e Ibarra lo esperó con el expediente, con su legajo personal, a un comisario inspector. Esto es una aberración, esto es una coacción, y hay amenaza que en esta semana la vamos a presentar. La doctora Croto quisiera saber qué es lo que pudo haber leído. ¿Qué es lo que pudo haber leído? Estamos casi orillando los 250 cuerpos. Realmente, una instrucción como la de auto, con la que se está manejando acá, no puede ser manoseada de esta forma. La Cámara direccionando, realmente es una vergüenza, doctor. Perdóneme, esta causa empezó con un escándalo y prefiero que termine con un escándalo, con los jueces fuera de la justicia como corresponde y juzgados en el Consejo de la Magistratura. Yo le he hecho una denuncia a la doctora Croto y no puedo denunciar a los jueces, lamentablemente, por sus sentencias. Pero lamentablemente la Cámara Correccional y Criminal, lo he dicho cuando estuve con el presidente de la Cámara, acá es necesario un fallo plenario, no sé si corresponde o no, no sé si corresponde o no, pero llamar por teléfono a 3 jueces es mucho más fácil. Entonces, acá murieron casi 200 personas, más de 800 heridos que están muy graves psicológicamente. Entonces realmente digamos las cosas como son. Nosotros los padres no somos ni asesinos ni vengadores, porque si queríamos hacer algo ya lo hubiésemos hecho. Es más, íbamos a ir a la casa de los 3 magistrados, por eso recibí una denuncia ahora que presentaron los 3 camaristas, porque dije, la primera visita es al doctor Posillo Argerich, segundo la doctora Garrigós de Rebori, y el tercero, por último, lo iba a dejar a Brusone. Por eso mismo me han agregado en una denuncia que consta para una madre. Yo no les tengo miedo ni a los jueces, ni al presidente de la Nación, ni a nadie. Quiero justicia para mi hijo, pero que esa justicia me la dé el Estado. Es una obligación. Y yo como ciudadano tengo el derecho de recibir justicia, en contrapartida valor por la muerte de mi hijo. Es lo menos que me puede dar el Estado. Y no me voy a callar, ni voy a parar hasta el último día del juicio oral, ver todos los responsables penales que paguen por lo que hicieron. Muy bien. ¿Quiere agregar algo, Mariano? Sí, simplemente que no me parece el método. No estoy de acuerdo en decir voy a ir a la casa del juez, que el fallo si no me falla. Cuidado que voy a la casa del juez con la foto, como hicimos con la doctora Croto. Yo creo que no fuimos a cometer delitos. No es la ley, no es lo que está en el código, no es lo que dice la Constitución. Mira, hay tantas cosas que están en el código. Si lo basamos en el Código Procesal Penal, doctor, usted lo sabe muy bien. Acá han robado videos, han usado videos de prueba, todas porquerías dentro de la justicia. Digamos las cosas como son. Yo quiero una justicia transparente y un juez o un abogado que está en una causa debe ser un abogado y las tiene que poner donde las tiene que poner. Y si se tiene que después encontrar con ese juez, no le tiene que tener miedo. Estamos de acuerdo. A la verdad hay que ir con la verdad. Digo que no estoy de acuerdo en el método. Bueno, el método, doctor, perdóneme, pero este método que hemos tenido con la justicia no nos ha servido de nada a los argentinos. Entonces, hagamos las cosas como corresponde. Si un político hace una macana, el presidente de la nación, la va a tener que pagar en la justicia, como yo, como usted, como todos los que estamos acá. Eso se tiene que terminar. En la palabra es impunidad. Impunidad, la impunidad hay que erradicarla de la República Argentina. Venir a la casa a los jueces a tocarle la puerta. Yo no le toqué la puerta a nadie. Mire usted, estuvimos enfrente. Ahora, Mariano, una pregunta que le hago, ¿no? Porque, digamos, por supuesto Ricardo Rodríguez ha sido uno de los más afectados por la impunidad. Pero hay mucha impunidad, ¿no es cierto? ¿Usted no cree que todas estas cosas, desde Cromañón hasta AMIA,
requerirían replantear un poco el sistema judicial, pensar Yo creo un que poco es en un otro cambio tema. profundo. Primero, creo que hay un gran tema de no confundir lo que es la tarea de los jueces, que es juzgar, con la tarea de los que tienen que investigar. Es decir, la policía, la prefectura, los peritos y un montón de personas que son los que le llevan las cosas a los jueces. Después creo que hay un gran tema de desinformación que acá habría que hacer como instrucción cívica obligatoria para toda la comunidad, para entender bien cómo es el tema. Creo que hay una gran desinformación inclusive que a veces los medios la dan. Y creo también que en virtud de eso es que existe sí un gran, digamos, clamor de justicia, pero porque nos resignamos a ser inoperantes. Es decir, en AMIA no se pudo descubrir, entonces somos inoperantes. Acá hay gente detenida, hay gente procesada, va a haber un juicio oral. No está el cuestionamiento de la envergadura que tenía el otro proceso. Yo creo que el juicio oral va a develar un montón de cosas y va a haber responsables. Y yo creo que va a haber un juicio claro y donde va a haber condenados. Tal vez no se logre todo lo que él quiera, pero no tengo dudas de que va a haber condenados. Entonces, yo creo que eso es justicia. Que en un año, antes de 2 años, la causa ante juicio oral, eso es justicia. Ahora, yo hago Hubo una otros última hechos, pregunta cabezas, a los dos, hubo justicia. porque también Cunio representa afectados por... Una pregunta a los dos, porque yo es una cosa que no entiendo. ¿Seguimos sin saber quién tiró la bengala? Sí, bueno, nunca se pudo determinar. Porque en definitiva está clarísima la reconstrucción física de la persona, sí. Está clarísima, pero nunca se pudo individualizar a la persona. Hay un trabajo muy serio del fiscal, no sé si lo leyó. Sí, lo que me acuerdo perfecto es la descripción, porque de casualidad... Tiró la bengala, sí, una de las chicas, claro. Una chica que lo reconstruyó y lo vio al lado, al señor que tenía al chico que jugaba con la bengala, hablé yo personalmente con la hija de un juez casualmente, que lo vio claramente y lo describe perfecto, pero nunca lo pudieron individualizar. El personaje de gran responsabilidad. Hay 3 hipótesis que le recomienda a la instrucción. No sé en qué ha quedado y qué ha hecho la doctora, porque ahora está con el tema de salud. Y bueno, yo lo que vuelvo a reiterar acá, separando el tema de violencia o expresiones vertidas, creo que ningún padre, o se puede curar el dolor con más muertes. Acá lo que nosotros estamos diciendo, que la justicia haga su trabajo. Y quería agregar, Mariano, que estoy al lado del padre en su dolor con Axel, y que el verdadero protagonismo, a veces como se está mezclando el tema con la política, creo que no es el ingeniero Bloomberg, sino el mismo protagonismo tiene que ser de toda la sociedad, que debe ir para reclamar justicia para sus hijos, para no solo la integridad física, sino sobre todo la seguridad jurídica, que hace años, ustedes que son hombres de derecho, yo creo que tienen que hacer honor a la profesión y realmente creo que la justicia es llegar al fondo de la cuestión y estar siempre al lado de la verdad, que es lo que todos los papás hemos requerido y hemos hecho, no solo en un fuero político, sino ahora que estamos luchando con este problema que tenemos mezclado en la instrucción y en la Cámara. Muchas gracias, Ricardo, muchas gracias, Mariano. Vamos ahora a llamar por última vez el televoto y después vamos a hacer nuestros comentarios finales del programa, y también, por supuesto, daremos la cifra del televoto. El jueves próximo, ¿usted concurrirá a la marcha de Bloomberg? Si usted concurrirá a la marcha de Bloomberg, llame sin costo adicional al 4110-4181. Si en cambio usted no concurrirá a la marcha de Bloomberg, llame sin costo adicional al 4110-4182. Lectura apasionada de Nietzsche. Mini introducción a una gran filosofía. Curso de Alejandro Rosichner en el Museo Renault. Informes e inscripción. Teléfono 1560-194491. www.nuevosenfoques.com.ar. Una nueva forma de viajar con FM Tax. Puntualidad y seguridad. Radiotaxi FM Tax. Comuníquese al 4639-4800. FM Tax 4639-4800. Contra la inseguridad, la falta de respuestas y la impunidad. El jueves 31 de agosto a las 19 horas los convoco
a marchar a Plaza de Mayo en reclamo de justicia y seguridad para todos. Llevaremos nuestras propuestas y una vela encendida. Unidos vamos a lograr el cambio. Bueno, ha llegado la hora de las conclusiones y del televoto, naturalmente. Luis. Mirando el programa entero, me parece que lo que se ha visto esta noche es un reclamo de mayor república, de mayor legalidad. Digo, es muy fácil verlo. Escuchando a la hermana Adela, digo, lo que está pidiendo es más democracia, más legalidad, menos concentración, o sea, la ley. Escuchándolo al ingeniero Bloomberg, pide seguridad, una cosa casi tan básica como el Estado organizado mismo. Y escuchando a Ricardo Righi, pide justicia. Digo, si yo tuviera que buscar un nexo común de este programa es: señores, queremos que el Estado funcione como tal y nos garantice una convivencia. Yo voy a decir una gansada, voy a ser más fino, una ingenuidad. Si yo fuera funcionario estaría el jueves al lado de Bloomberg, incluso como un acto de mea culpa. Creo que es una ingenuidad. Y por lo otro, hoy hemos escuchado a dos religiosos hablando sobre el aborto. Qué aire fresco que trae la hermana Adela. Yo, si fuera católico, la verdad que diría, por fin escucho a una mujer que habla con esa convicción cristiana, habla de los pobres, del amor, no hace imágenes truculentas de cráneos aplastados. Digo, por fin, una verdadera cristiana que mira a los que comparten la religión y le dice amor, comprensión, no juzgamiento, trabajo por los pobres. La verdad que como no cristiano digo, enhorabuena que escuché a la hermana Adela. Para muchos Bloomberg es representante de sectores sociales cuestionables, ¿no? Porque se lo llama, por ejemplo, se lo llama hombre de derecha, o se lo coloca a la derecha. Por estar en buena posición, por ser un hombre de buena posición, también se objeta el valor de su reclamo. A mí me parece que Bloomberg es básicamente un ciudadano cuya forma de enfrentar el dolor de la pérdida tremenda que tuvo es haberse transformado en abanderado del tema, ¿no? El abanderado social. Me parece que esto lo hace un ciudadano muy valioso, pero de nada va a servir ese valor si no lo usamos, es decir, si no acudimos, me parece, al llamado. Como idea general, me parece que rasgarse las vestiduras por la situación nacional y después acusar o criticar a Bloomberg es como estar preocupado por el cáncer de pulmón y seguir fumando 3 paquetes por día. Yo vi una cosa también, como ustedes lo vieron, me parece a mí que esta noche hemos tenido ciudadanos comprometidos, ¿no? Desde la hermana Adela en adelante, todos estaban como muy motivados y ninguno era gobernante, ¿no? El caso de Ricardo Righi, yo también le reconozco valentía a Mariano Cunio porque no es fácil defender posiciones en medio de un clima emocional tan fuerte como lo ha hecho él. Y los he visto a todos realmente, por el propio Bloomberg, como tomando temas con pasión. Los he visto apasionados. Y esto es lo que me gustaría a mí en la Argentina, ver cada vez más a los ciudadanos participando, opinando, porque ese es el anticuerpo contra el autoritarismo, ¿no? Una ciudadanía consciente, alerta, interviniendo en los temas. Pues estoy muy contento del programa esta noche por eso. He visto ciudadanos comprometidos con la realidad, con los problemas, a veces porque han sido víctimas de ellos, a veces no. Pero si nosotros mantuviéramos una especie de indiferencia por todo, no habría anticuerpos. Y acá el que quiere quedarse con todo, se queda con todo. Nadie se puede quedar con todo en una sociedad que es una república viva. Y yo esta noche sentí una república viva en torno a esta mesa. Y debo decir lo otro, a mí me parece que el tema del aborto, que se tocó tangencialmente con la hermana Adela y más detenidamente como el señor Aguer, ¿saben lo que pasó? Me impresionó mucho la parte en que Aguer dice, esos 2 niños, son 2 niños, que han muerto, no van a tener nombre y no van a tener tumba. Es decir, son desaparecidos, inexistentes, nunca existieron, ¿no? Y a mí me parece, y lo comentábamos recién, que lo que pasa con estos abortos es lo que pasa con la pena de muerte, ¿no? Por ejemplo, hay un asalto un día en un banco, hay un tiroteo, muere un ladrón, muere un policía, es un drama, pero es como en caliente, ¿no? Son muertes en caliente en medio de
digamos, la espontaneidad social que representa un tiroteo. En cambio, estos abortos se parecen más a la pena de muerte, que es muy difícil defender la pena de muerte cuando uno ve que a un criminal lo llevan a la muerte a través de pasos deliberados, de debates, de discusiones, y finalmente se lo ejecuta con la inyección. Tiene un grado de deliberación que lo hace más, digamos, cuestionable, ¿no? Más cuestionable, y que hace que tanta gente, entre yo, esté en contra de la pena de muerte, ¿no? Porque no es lo mismo matar en defensa propia, en medio de un tiroteo, que deliberada, fríamente y paso por paso, a través a veces de años, llevar a una persona a la cámara de gas, ¿no? Y a mí me da la impresión que lo que ha pasado acá con los abortos, que se demoraron tanto, se discutió tanto, que parecía un proceso que culminaría en un ser sin nombre y sin tumbas, a la vista de todos. Yo la sensación que tengo, se lo decía Monseñor Aguirre cuando se fue, es que ya no se puede discutir. Que un ser concebido es un ser humano. Ahora, acá al lado está todo lo demás. La pobreza terrible, la desesperación de una madre, el drama de una chica discapacitada, y todo es horrible. Pero ese ser es un ser humano. Es otro ser humano. Tiene sus propios derechos y no tiene voz porque no puede hablar. Yo lo que recordaba con Luis el otro día, ¿se acuerda, Luis? Esa famosa primer texto conocido de la filosofía occidental, que es de un filósofo que se llamaba Anaximandro, que es un parrafito que quedó, por un misterio, quedó, y que dice, a los adultos le dice, no os quejéis de que los jóvenes finalmente vengan a reemplazarlos, porque ellos van a ejecutar vuestra injusticia. Es decir, lo que dice Anaximandro, la vida nueva tiene más derecho. Y no hay nada más nuevo, nada más que sea puro horizonte, que un embrión con un minuto de vida. Bueno, vamos a ir ahora entonces al televoto. Me dicen que hay 22.100 televotos con los siguientes resultados. El 95% concurrirá el próximo jueves a la marcha de Bloomberg. En cambio, el 5% no concurrirá el próximo jueves a la marcha de Bloomberg. Bueno, muchísimas gracias. El jueves será la marcha. Deseo fervientemente que la ciudadanía se haga sentir pacíficamente, civilizadamente, con sus velas en esa marcha. Y le digo que el sábado que viene, en el programa Clases que tenemos por América 24, los sábados a las 23:30, Canal 6 de Cablevisión, etc., me va a tocar un tema muy interesante, porque acá aparece un libro que se llama Queridos Enemigos, y es sobre los ingleses y los argentinos, sobre la mano de Dios y otras cosas que nos han pasado con ellos en el curso de la historia. Será hasta el próximo domingo a la mañana en la radio y a la noche en Hora Clave.